capítulo 24. Dice: tras la muerte de Abraham, el soberano bendijo a su hijo Yitzhak, que partió de Hebrón y fue a morar junto al pozo de Agar durante 7 años. Ese pozo de Agar sería, ¿verdad?, el que ella llamó el pozo del poderoso que me ve, donde un malaj le mostró que había agua para Ismael. Dice: en el año primero del tercer septenario de este jubileo. En el primer año del cuarto septenario comenzó a extenderse un hambre por el país distinta de aquella primera que hubo en época de Abraham. Y Jacob había preparado un plato de lentejas. Entonces, aquí, bueno, vamos a ver qué más dice, porque recuerden que esta historia es bastante detallada en Yashar. Esperemos todo se mantenga en línea por lo que ya hemos hablado del libro de Jubileos. Es interesante ver que había hambre en ese tiempo, porque si había hambruna, pues con más razón Esaú iba a estar deseando esas lentejas. También recuerden que en el... bueno, acaba de decir que murió Abraham, ¿verdad? Tras la muerte de Abraham, las lentejas, se dice, es el alimento de luto, por ser ruedas, porque la muerte va de casa en casa sin pensar en clase, como dicen, ¿verdad?, en cuánto dinero tienen o qué posición tienen en el mundo, sea lo que sea. A todas las familias llega, entonces lo representan por las lentejas, y es por eso que él habría estado cocinando lentejas, porque estaban de luto por Abraham. Jacob había preparado un plato de lentejas. Llegó Esaú hambriento del campo y le dijo, ¿verdad?, como sabemos según el libro de Yashar, venía hambriento del campo porque había acabado de pelear con Nimrod y le había cortado la cabeza, y después lo estaban persiguiendo dos soldados de Nimrod para vengarlo, y llegó muriéndose de hambre, y ahí fue donde Jacob le vendió un plato de lentejas. Llegó Esaú hambriento del campo y le dijo, hermano, dame de ese plato rojizo. Vean que era un plato rojizo, no el plato, la comida. Y recuerden que Esaú es llamado Edom, rojo o rojizo. Se dice que fue por esto, porque vendió la primogenitura por un plato de comida rojo, pero también recuerden que él mismo era pelirrojo y derramaba mucha sangre. Entonces desde el principio estaba conectado con el rojo en el aspecto negativo, porque después vemos a David, que igualmente nace pelirrojo, pero sería el aspecto positivo. Entonces decía, hermano, dame de ese plato rojizo. Jacob le respondió, entrégame tu primogenitura y te daré pan y este plato de lentejas. Recuerden que le agregó un pan para asegurarse de que no era muy poco lo que estaba dando por ese negocio, por comprar la primogenitura. También, si era un plato rojizo, se conecta con la sangre, y lentejas con el luto, y ahora pan, el pan de vida, ¿verdad? Yahushua, el pan de vida, vino y dio su sangre hasta morir para darnos a nosotros la primogenitura, puesto que a través de él nos volvemos primogénitos y recibimos doble porción. Dice, Esaú pensó para sus adentros, muriendo estoy, ¿de qué me sirve esta primogenitura? Entonces, en Yashar, cuando dice muriendo estoy, parece indicar que era por lo cansado y hambriento que estaba y porque lo andaban buscando para matarlo. Entonces dice, en cualquier momento me matan, si no como no voy a tener fuerzas, si me agarran me van a matar, o me muero de hambre, una de dos. Pero tras de eso había hambruna, entonces eso indicaría que no iba a ser muy fácil para Esaú encontrar comida en algún otro lugar. También el hecho de que él dice en sí mismo, ¿de qué me sirve esta primogenitura?, muestra que él no creía en el mundo espiritual o no le interesaba, porque en realidad la primogenitura, la bendición más grande es el otro mundo, es la otra vida. Entonces es completamente ilógico lo que dice. Más bien uno debería decir, me estoy muriendo, ¿cómo voy a vender eso? ¿Cómo voy a vender lo que me va a dar recompensa en la otra vida? Pero él, al decir eso, está indicando que no creía en esa otra vida, creía que todo lo que se recibe es para esta vida, y por eso dijo, si me estoy muriendo, ¿de qué me sirve la primogenitura? Dijo a Jacob, te la doy. Añadió Jacob, júramelo. Se lo juró, y Jacob dio a su hermano Esaú pan y el plato. Comió hasta hartarse, renunciando Esaú a su primogenitura, por lo cual recibió el nombre de Edom.
a causa del plato rojizo que Jacob le dio por su primogenitura. Y Jacob crecía mientras Esaú menguaba en grandeza. También vean qué curioso que Edom se llegó a convertir en Roma. La gente de Edom fue los que habitaban ahí y fueron ellos los que terminaron ejecutando a Yahushua. Entonces el nombre que se le dio, Edom, rojizo, fue por el plato con el que vendió la primogenitura, pero que era rojo como la sangre que derramaría Mashiach, y que era de luto como la muerte de Mashiach, además del pan que le añadió. Dice, y Jacob crecía mientras Esaú menguaba en grandeza. Entonces vean cómo eso, por la lectura al menos, parecería indicar que una vez que vende la primogenitura, empieza a cambiar todo y Jacob empieza a engrandecerse mientras Esaú empieza a menguar. Hubo hambre en el país y Yitzhak se aprestó a bajar a Egipto en el segundo año de este septenario. Y llegó a Gerar. Aquí dice Gerará. En la escritura aparece como Gerar. Junto a Abimelech, rey de los filisteos. Entonces, en la escritura en Génesis vemos que Abraham también fue ahí. Ahora le toca a Yitzhak. Y la historia que se da con Yitzhak es como una copia de lo que sucedió con Abraham, para dejarnos dos testimonios de lo que sucedería a través de la historia, pero también de la conexión que hay entre Abraham y Yitzhak. Uno es imagen del otro. Yitzhak es la imagen del Padre, así como Yahushua la imagen de Yahweh. Entonces dice, pero el soberano se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto, quédate en la tierra que te digo. Emigra a esa tierra y yo estaré contigo bendiciéndote. A ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y mantendré el juramento que hice a tu padre, Abraham, multiplicando tu descendencia como los astros del cielo y dándole toda esta tierra. En tu descendencia serán benditos todos los pueblos de la tierra, por cuanto tu padre escuchó mis palabras y guardó mi observancia, mis mandamientos, leyes, norma y alianza. Escúchame pues, permanece en esta tierra. Y moró en Gerará 3 septenarios de años. Abimelech ordenó respecto a él y todo lo suyo que cualquier persona que lo tocara a él y a lo suyo muriera sin remedio. Yitzhak creció entre los filisteos y adquirió grandes posesiones de ganado vacuno y lanar, camellos, asnos y otras propiedades. Sembró en el país de los filisteos y cosechó 100 espigas por grano, o sea, al 100 por uno, como dice la escritura, haciéndose tan poderoso que le tuvieron envidia los filisteos. Estos ordenaron que todos los pozos que habían perforado los siervos de Abraham en vida de éste fueran cegados con tierra tras su muerte. Dijo Abimelech a Yitzhak, vete de nuestro lado, pues te has hecho mayor que nosotros. Imagínense qué grande tuvo que llegar a hacerse como para que lo echen del país. La verdad es que es demasiado, aquí no nos sirve que usted tenga tanto. Y se parece en cierta manera cuando Jacob llegó a donde Labán y Yahweh lo bendice tanto que después también tiene que irse porque ya le estaban robando demasiado. Dice, y bueno, y claramente también como cuando Lot se tuvo que separar de Abraham por lo mismo. En sí, Yahweh había bendecido tanto a ambos. Entonces dice, vete de nuestro lado, pues te has hecho mayor que nosotros. Yitzhak se fue de allí en el año primero del 7º septenario y emigró a los valles de Gerará. Volvieron a excavar los pozos que habían perforado los siervos de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado tras su muerte, dándoles los mismos nombres que él les había dado. Los siervos de Yitzhak cavaron pozos en el valle y encontraron agua viva. Pero disputaron los pastores de Gerará con los de Yitzhak, diciendo, nuestra es el agua. Y Yitzhak dio a este pozo el nombre de dificultad, pues fueron difíciles con nosotros. Cavaron luego otro pozo, y también por él pelearon, por lo que le dio el nombre de enemistad. Se fue de allí y cavaron otro pozo por el cual no disputaron. Vean eso, porque se puede ver de dos maneras. De hecho, hace poquito leímos algo que se conectaba con esto. Ajá. En el estudio, el último estudio que hicimos allá, de hecho fue el desprograma en Venezuela, que leí lo de Bilam y el asna, como primero pasó por un campo, bueno, por un camino abierto, después por una senda con viñas a los lados y después por un
un lugar angosto y hundido, donde no había para dónde agarrar, y ahí fue donde el malaj, ¿verdad?, detuvo a Bilam, y el animal le habló y demás. Y cómo se podía ver como primera y segunda manifestación similar aquí. Vemos que primero dice aquí: los siervos de Yitzhak cavaron pozos en el valle y encontraron agua viva. Yahushua es el agua de vida. Pero disputaron los pastores de Gerará con los de Yitzhak, diciendo: nuestra es el agua. Y Yitzhak dio a este pozo el nombre de dificultad. Yahushua vino y tuvo que pasar dificultad para darnos el agua de vida. Lo rechazaron y lo mataron. Pero fueron difíciles con nosotros. También claramente se puede conectar con el primer milenio, después de Mashiach, cuando empezó la dificultad para la congregación. Todo el mundo los quería matar, rechazaban la doctrina, hasta que la cambió Roma y con Constantino. Dice después: cavaron luego otro pozo, que ese sería, repito, la segunda manifestación o el segundo milenio que está terminando. Y también por él pelearon, por lo que le dio el nombre de enemistad. Enemistad. Recuerden que al último lo van a ver como el enemigo. Todo el mundo lo va a odiar. Y, bueno, no solo al último, el testigo Eliyahu también. Y también como... recuerdan que Yob significa odiado, pero Oyeb, que era solo moviendo una letra, es enemigo. Por ende también se conecta aquí, por lo que ya hemos hablado de lo que representa Yob. Pero también, como decía, está el primero dificultad y ahora enemistad, como los dos milenios de apostasía, como las dos manifestaciones, cuando habría dificultad para Mashiach y enemistad con la segunda manifestación. También claramente se puede ver como, o entender como cuando Yahweh abre un pozo de vida, pozo de agua, una congregación, el enemigo busca poner dificultad, busca poner enemistad. Y uno debe mantenerse firme y no caer en lo que el enemigo quiere. Ahora viene el tercero, que sería ya el Shabbat, el milenio, ya una vez que se haya cumplido todo con la muerte del primero y el último. Dice: se fue de allí y cavaron otro pozo, por el cual no disputaron, al que dio el nombre de holgura. Pues dijo Yitzhak: ahora nos ha dado el soberano holgura y hemos crecido sobre la tierra. Que ese va a ser el momento donde ya, bendito Yahweh, vamos a tener nuestra propia tierra, como decíamos ahora. De allí subió a Beersheba en el año primero del primer septenario del jubileo 44, y el soberano se le apareció aquella noche a primeros del primer mes. A primeros del primer mes. Le dijo: yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas, pues estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré ciertamente tu descendencia como la arena de la tierra a causa de mi siervo Abraham. Volvió a levantar allí el altar que primeramente había erigido su padre Abraham, invocó el nombre del soberano e hizo un sacrificio al poderoso de su padre Abraham. Cavaron un pozo y hallaron agua viva. Los siervos de Yitzhak cavaron otro pozo, pero no hallaron agua. Fueron y contaron a Yitzhak que no habían encontrado agua. Yitzhak dijo: en este día juré a los filisteos y nos ha ocurrido esto. En este día juré a los filisteos y nos ha ocurrido esto. Vean cómo él ve la conexión entre haber hecho pacto con paganos y ahora no encontrar agua. ¿Verdad? Se detiene, por decirlo así, la revelación por mezclarse con el enemigo, pactar con los falsos. Dice: fueron y contaron a Yitzhak que no habían encontrado agua, y Yitzhak dijo: en este día juré a los filisteos y nos ha ocurrido esto. Y dio a aquel lugar el nombre de el pozo del juramento, pues allí había jurado a Abimelech, a su compañero Ocosat, y a Ficol, jefe de su ejército. De hecho, Beersheba significa el pozo del pacto o juramento. En aquel día se dio cuenta Yitzhak de que había jurado bajo presión hacer con ellos la paz. En aquel día maldijo Yitzhak a los filisteos: maldito sea el filisteo en el día de ira e indignación entre todas las naciones. Entréguele al soberano a escarnio, maldición, ira e indignación en manos de pecadores gentiles y en manos del Eteo. Y quien escape de la espada del enemigo y de los Eteos sea desarraigado debajo del cielo en juicio por el pueblo justo,
pues serán enemigos y rivales de mis hijos en sus generaciones sobre la tierra. No les quede posteridad ni sobreviviente en el día del airado juicio. A destrucción, exterminio y erradicación de la tierra sea destinada toda la semilla de los filisteos. No tengan pues los de Caftor ningún nombre de posteridad ni semilla sobre la tierra. Aunque suba hasta el cielo, de allí bajará. Aunque huya bajo tierra, de allí será sacada. Aunque se oculte entre las naciones, también de allí será extirpada. Y aunque baje al Sheol, también allí se multiplicará su castigo y no tendrá tampoco paz. Aun cuando partan en cautiverio a manos de los que desean sus vidas, serán muertos por el camino, sin dejarles nombre ni descendencia en toda la tierra, pues desaparecerán en maldición eterna. Así está escrito y grabado en las tablas celestiales, que se les haga en el día de castigo, para que sean desarraigados de la tierra.